Bien, amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes que nos escuchan por medio de esta plataforma. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes en diferentes departamentos, en diferentes lugares y países. Muchas bendiciones, que el Señor me los bendiga grandemente. Quisiera pedir perdón por la tardanza. El labor ministerial que tenemos recargado, no se pudo salir la hora puntual. Pero estamos aquí y puedas compartir con los demás. Vamos a hablar sobre la circuncisión, que no es para tiempo de la gracia. Hermanos míos, que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes una vez más. Un fuerte abrazo. Hermanos míos, que el Señor colme de bendición su salida y su entrada. Amados hermanos, quisiera leer una porción de la palabra del Señor para entrar a la enseñanza. Pero antes quiero orar con ustedes, porque esto es bastante, hermanos míos, bastante fuerte en el campo espiritual, lo digo. Gloria al Señor. Y algunos apóstatas y algunos hermanos herejes y algunos pastores que están desviándose de la verdad y que están haciendo emocionalista. Creo que ya están sacando videos contra mí y ya están tratando de difamarme o hacerme quedar mal. No hay problema, pero no hay temor de eso. En el nombre de Jesús, incluso mandando maldiciones, hermanos míos, de verdad, qué pena, ¿no? Qué pena. Y no tengo temor, solo sé que estoy en el Señor, hermanos míos, bien, y procuro no fallar a papá. Y eso es lo más importante. Si estoy con Dios, ¿quién contra mí? Vamos a orar un ratito, hermanos. Señor, te doy gracias, Padre amado, bendito Dios maravilloso. Eres tú el que hace milagros y maravillas, Padre. Enséñanos tu palabra, tu mensaje. Espíritu Santo, guíanos, papá. Echa fuera todo demonio, todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Bendito Dios maravilloso. Gracias, papá. Escudriñamos, Padre Santo, tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío. Gracias, amado Señor. Haz tu maravilla en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, amados hermanos, que el Señor una vez más bendiga a los que están recién conectándose a este precioso canal. Amados hermanos, quiero leer dos porciones de la palabra en Timoteo, primero y segundo de Timoteo. Quiero leer rápidamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se lee la palabra del Señor. Dice primero Timoteo, capítulo 4, también en segundo Timoteo, capítulo 4, nomás también vamos a ver. Dice la palabra del Señor, 4:1, predicación de la apostasía, dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse del alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos y creyentes en los que han conocido la verdad. Hermanos, ahora eso es lo que está pasando. La verdad, hermanos, doctrinas de demonios ha salido. Amados hermanos, yo voy a ser claro y frontal. Yo no hablo nombres y no voy a hablar nombres tampoco. Y si se resienten y si están en este error, tendrían que corregirse. Hermanos míos, yo no tengo por qué hablar nombres, pero ustedes ya conocen y yo estoy para alertarles, hermano. Voy a decirte algo. Tres organizaciones o tres religiones o tres denominaciones que se están desviándose en el Perú. Mucho cuidado, pastores. Alerta, mis amados pastores, no dejen ir a estas congregaciones a sus congregantes. Otros pastores que son de alto rango, tienen 1600 iglesias,
tienen cantidad de iglesia y no se pronuncian de verdad. No les importa pues las almas, ¿no? No les importa. Sería lindo, mis pastores, sacar un pronunciamiento sobre estos temas que tenemos que, hermanos, ser alerta. Han empezado en espíritu y están terminando en carne estas tres organizaciones. Uno de ellos, hermanos míos, uno de ellos, hermanos, que está hablando un ángel Gabriel. Y la gente sigue, ¿ah? Y la gente están ahí, hermano, escuchando y adorando a este ángel, preguntando disparates y payasadas, hermanos, perdónenme. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, poder en la sangre de Cristo. Y la gente dice, bendito Dios, maravilloso Dios, alaban, hermanos, de verdad. ¿Hasta dónde puede llegar la ignorancia? Otro tema, vamos a hablar sobre este tema que está, hermanos míos, supuesto ángel hablando a la iglesia, ellos glorificando Santo Dios. Uno es eso. Otro, hermano mío, hay un pastor, no voy a hablar, y si se resiente su problema, que yo creo que uno tiene que darse cuenta, un pastor barbudo, que está, hermanos, haciendo ayunos. Entonces, ahí, hermano mío, hay totalmente herejía sin que te des cuenta. Apostasía, doctrina de demonios. Caminando a rodillas, sacando su espada. Hermano mío, hablando con demonios. De dónde eres, qué has venido a hacer. ¿Tú crees que el demonio es padre de la verdad? ¿Qué dice la Biblia? Es padre de la mentira, amado hermano. Y entonces, hermano mío, conversa con el demonio. Hace su show, hermano, de levanta tu... A ver, pregúntale al que ha hecho, si eres sabio, pregúntale al que ha hecho caminar, al que ha hecho correr, a ver si está sano, hermanos. Y además, si sería verdad, yo, por ejemplo, personalmente, hermanos míos, yo no filmo tales cosas que pasan en la iglesia, milagros y maravillas hay. ¿Cuántos que han sanado están ahí? Toda la honra y la gloria sea para Dios. No tengo por qué estar, hermano, para que me puedan elogiar, yo estar filmando tales maravillas que pertenece la honra y la gloria solamente a Dios. Y está, hermanos, tocando ahí, tocando y soplando. Y es herejía. No sé de dónde sacan, hermanos míos. Y aparte lo pone poncho, no sé de dónde, de qué país era ese poncho. Una vez me regalaron en Arequipa poncho, hermano. Yo tengo poncho, 2 ponchos, uno de Colombia, uno de Chile, 3. Uno de Arequipa que me ha regalado el pastor Javier, gracias. Y mi hermano, la hermana Janet de Chile que me ha regalado. Ahí tengo poncho, hermano mío. Y lo pone en el poncho y le dice unción, unción, fuego, fuego. Otra herejía, hermanos míos. No lo sé cómo lo ves usted. Y dirás, no has experimentado el Espíritu Santo, pastor. Hermano lindo, yo soy bautizado con el Espíritu Santo. No es jactancia, es de verdad. Y dirás, no sabes ayunar, pastor. ¿Cómo no voy a saber ayunar? Hace poquito 3 días de ayuno seco hemos hecho. Este domingo hemos hecho ayuno. Mañana tenemos ayuno. Toda la semana estamos en ayuno. Hermanos míos, grave. Y cuando tu oveja, pastor lindo o líder, vas a facultar ir a tal lugar, a tal herejía, va a venir con esa doctrina y no vas a poder controlar. Y cuando tú vas a prohibir esas exageraciones de soplo, hablar con el demonio, andar con la rodilla, estar sacando su espada, estar, hermano mío, ungiendo hasta acá con el aceite a todo el mundo, entonces tú vas a prohibir y se van a rebelarse contra ti. Hermanos míos, prohíbe tajantemente estar, hermanos míos, de verdad, de ir a estas congregaciones falsas, a sus congregantes. Yo les digo la verdad, porque están desviándose totalmente, hermanos. Con todo mi corazón les digo, yo no lo odio a estos siervos, pero están desviados, hermano, totalmente desviados de la verdad. Por eso, hermanos míos, gloria al Señor, estamos grandemente confundidos. Otro, ya les he dicho,
Del ángel que habla, hermanos, a través del hombre, otro día voy a hacer. Hoy día voy a hablar de circuncisión, pero estoy hablando de doctrinas de demonios que están apareciendo. Ya les he dicho, hermanos, esas cosas que está pasando. Ahora el otro, circuncisión, está en tiempo de la ley. Este hombre ha dejado, perdónenme hermanos míos, ha botado al tacho, ha dejado a un lado, ha ignorado el sacrificio del Señor. Totalmente, hermanos míos. Sí, de verdad, hermanos míos, ha dejado a un lado el crucifixión, el derramamiento de la gracia del Señor. A veces la ignorancia es atrevida, por eso, hermanos, no basta leer un texto, hermanos míos, hay que seguir leyendo. Por ejemplo, a mi persona me falta muchas cosas. Pero sin embargo no sabemos en cuántos etapas. El plan de Dios en 7 periodos que ha planificado el Señor es, primero, la inocencia. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, lo que es Génesis 1:2, lo que es la creación de Dios. 2, conciencia. Cuando conocieron a Adán y Eva, hermanos míos, la conciencia, el bien y el mal. Hermanos míos, que habla Génesis 4:8. Y el periodo, hermanos míos, del gobierno humano. Cuando hicieron, hermano mío, gloria al Señor, el gobierno humano, cuando ya tiene el de Torre de Babel. 3, el gobierno humano. El 4, la promesa. Gloria al Señor. Hermanos, Abraham, Isaac, Jacob. Termina la salida de Egipto. 4, 5, la ley. Hermanos míos, Moisés, José, Saúl, David. Profetas, termina el Romanos, hermanos, 10:4. Tiempo de la ley. Y gracia no revelada, en tiempo de la gracia estamos ahora. El 7º, ¿cuál es, pastor? El milenio de Cristo, 1000 años. Entonces, cuando no vamos a separar esto, vamos a hacer cualquier disparate, hermano. Por eso, Iglesia de Jesucristo, cuando nosotros, hermanos, en este tiempo estamos tiempo de la gracia. Estamos tiempo de la gracia. Nosotros somos cristocéntricos. Esto tenemos que entender muy bien, Iglesia. Ya les he alertado, pastores, si usted dice, ay, vaya nomás, pero tajantemente, pastores de la denominación de Santidad a Jehová, está prohibido que los congregantes vayan a estas iglesias, hermanos, que está, gloria al Señor, saliéndose de la verdad, de la doctrina de la verdad, haciendo doctrina de demonios. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra en 2 Timoteo 4:1 también. Mira qué dice. Te encarezco delante de Dios, Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques la palabra y instes tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempos, mira, escucha esto, cuando no sufrirán la sana doctrina. Y dicen que son sana doctrina. Y dice, hermanos míos, para que haga crecer su cabello, su barba, el ángel bajó y le habló. Este está endemoniado, hermano. Aparte de lo que está escrito la palabra, ni un ángel, ni un profeta, ni un hombre puede añadir ni quitar. Nosotros tenemos que cumplir la Biblia y punto, no hay otra cosa. Acá no hay, hermanos míos, aquí que me venga. Yo creo que el Señor puede poner éxtasis a una persona y arrebatar y hacer ver la gloria y el infierno. Yo creo en eso. Y yo soy el primero que ha invitado a las siervas que Dios ha podido usarle. Yo soy el primero, hermanos. Pero sin embargo, hermano mío, cuando me venga fuera del contexto de la palabra, yo soy el primero para decir, alto, hermana, eso no está escrito. Y hacer su doctrina humana, no. Por eso dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Pensamiento, sentir. Yo siento esto. El Señor me hace sentir esto. Hermano, muchas veces en eso nos estamos desviando. Tu sentimiento, tu revelación, tu sueño, tu éxtasis, tu voz audible, que escuchas que el Señor te usa, gloria a Jesús, pero que sea base bíblico. Debe estar sustentado, hermano mío, según la palabra del Señor.
no según su pensamiento, según la enseñanza de Rabí, del maestro, de Torá, hermano mío. No, 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 no. Usted tiene que saber, hermano mío, que realmente la palabra del Señor que tenemos tiene que decirlo. Falso, secta, totalmente invalidando la Reina Valera de 1960 y, hermanos míos, agarrándose realmente escritos del hombre, gloria a Jesús, que es, hermano mío, comentarios rabínicas que están comentando, hermanos, los rabinos, gloria al Señor, aleluya. Por eso que es el Talmud, ¿no? Que es una colección de comentarios, tradiciones rabínicas que interpreta la Torá y la vida judía en general. Entonces, hermanos, yo no tengo por qué agarrar comentarios, claro, para estudiar sí, pero para mí la raíz y fundamental y el piedra angular es Jesucristo y la palabra del Señor. Eso es lo que está pasando según su concupiscencia. Yo siento esto, siento que mi cabello voy a hacer crecer. Ese recuerdo que el Señor, cuando estaba ayunando 40 días, 30 días, el Señor me ha hecho crecer mi cabello. Deshonroso dice hacer crecer el cabello al varón y punto. Yo no tengo por qué aplicarlo porque siento, según mi concupiscencia, hacer una doctrina o hacer algo que funciona y hacer, hermanos, soplidos, hermanos. Por eso, hermano, las falsas doctrinas se están saliendo. ¿No has visto, hermano, la unción de la manguera? Ahí colocaron ya, hermano, en el púlpito, y empiezan a regarlo y se llenan del Espíritu Santo. ¿No has visto la unción del fuego? Hacen una fogata como si fuera, hermano mío, lo que han visto caja china. Ahí está fuego y toca y fan. Sopla y hasta pañuelos, hermano mío, se secan. Gloria al Señor con su grasa, flag. Y, ay, ¿qué está pasando, hermano? Pero funciona, pastor. ¿Por qué se llenan? Es espíritu de confusión, doctrina de demonio. Claro que está bien, hay que tocar la imposición de mano. La palabra del Señor nos dice. Nadie puede decir que no. La palabra dice hasta ahí. Pero estar exagerando que en algunas cosas, hermanos, no tenemos por qué. Hay que creer en mover del Espíritu Santo, en sanidades, liberaciones, en maravillas cosas, hermano mío, hay que creerlo. Pero hay cosas que usted tiene que entender. Ahora, la unción del pastor de su casaca, la unción del Espíritu Santo con la cachetada, con la espada, con la unción de la silla, la unción del sal, la unción de harina, la unción, no sé, tantas cosas, hermanos, ¿no? ¿No ves, hermano, por ejemplo, uno de los famosos, Cash Luna, tira la Biblia y dice cruza, y entonces, y empieza. Entonces, pero ¿por qué hay esa energía, pastor? Son doctrinas de demonio, pues, hermano, usted no sabe. Y dices supuestamente que estás, hermano mío, lleno del Espíritu Santo, regresas, rebelarte contra tu pastor, querer practicar tales panteísmos, gloria al Señor, tales emocionalistas, quieres practicar cuando llegas a tu iglesia, entonces ya estás. Por eso, hermano, por falta, a veces o muchas veces, hermano mío, por falta de conocimiento, el pueblo perece o carece, hermano, cae derribado con un sopapo del diablo y se desvían. Y la gente sigue, hermanos. ¿Por qué siguen, pastor? ¿Por qué no se dan cuenta? Porque están cegados y piensan que es la verdad. ¿Por qué crees que tienen, hermanos míos, como los israelitas, hermanos, el nuevo pacto, que ofrecen holocausto? Han dejado a un lado, hermanos míos, el sacrificio de Jesucristo, que el derramamiento de sangre ha sido una sola vez, hermano mío, y esperando que, poniendo dioses humanos que el Señor reprenda como acá en la tierra, hermano. ¿Por qué crees que están desviados y tienen miles de seguidores? Porque el diablo actúa, hijos, y sin darte cuenta. Y hombres intelectos, hombres que realmente están, hermanos míos, ahí. Por eso mucho cuidado, hijo. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Amado hermano, lee la Biblia. Por eso, iglesia de Jesucristo, dice la palabra, es porque vendrán tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas, a los cuentos. Yo he visto esto, he visto un ángel bajaba, que esto, yo soy el hermano. Eso es lo que pasa. En eso, como una película, empiezan a contar, wow, y empiezan a hacer ahí, agarra esto, vaya, corre para acá, corre para allá, venga para acá, soplando tanto show, hermanos.
Eso le gusta a la gente, hermanos. Yo ya tengo 23 años en el Señor. Eso le gusta. De verdad, hermanos. Pero Dios que me perdone, alguna vez, hermanos, intenté yo, dice, a ver cómo reacciona el pueblo. Empecé a tocarle, a tumbarle y todo el mundo en el suelo. ¡Fah! Y digo, sí, por eso los pastores se confunden. Cómo funciona y como hay atracción, como hay fama, hacen disparates, hacen payasadas, hermanos. De verdad. Perdone, mi hermano. Yo oro, yo toco, yo reprendo, algunos caen, vomitan, hay muchas cosas. Pero no pongo como una doctrina a los siervos que haya eso, tumbaditas, trancazos, no, hermano. Por eso, iglesia de Jesucristo, hermano mío, dice la palabra del Señor, se apartarán de la verdad el oído y el volverán a la fábula. Pero tú, que me está escuchando, más de 416 personas, pero tú, escúchame, pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Cumplamos nuestro ministerio. Vamos a entrar, hermanos míos, a la circuncisión. Quiero hablar contigo, amado hermano, amada hermana, amada iglesia. La verdad, hermanos míos, a mí me da mucha pena. Yo no tengo contra un pastor que en el Perú sea circuncidado. Yo no tengo ningún desamistad, ningún odio, yo no tengo. Yo lo quiero mucho a todos mis prójimos, a todas las personas que hablen bien o que hablen mal de mí, pero como hermanos, como pastor, como levita, como usted puede interpretar, hermano, como maestro o como hermano mío, un simple pastor, un atalaya, un embajador de Dios. Yo no puedo dejar desapercibido este tema que está pasando, hermanos míos, en el Perú. Tengo que aclarar algunas cosas, hermanos, según la palabra del Señor. ¿Por qué, pastor? ¿Tienes algún rencor contra este pastor? Yo no tengo. Y tampoco nunca me hizo nada. Yo tampoco, sí, he sido frontal en algunos errores que ha habido y había controversia y como pastor tendría que pronunciarme. Sin hablar su nombre, y no voy a hablar su nombre tampoco, yo no tengo por qué hablarlo. Gloria al Señor, pero si alguien está en esto y ustedes se dan cuenta y tienen que darse cuenta, todo el pueblo del Señor. Hermanos míos, yo he sido frontal y muchos me han criticado, y me han dicho ese pastor renegón, ese pastor qué mal, como dice una hermana, me encontré, me había dicho, dice, ese pastor renegón habla mal de mi pastor. Ahora me darán razón cuán desviado está este varón, cuán descarriado está este varón. Yo siempre he dicho, hermanos, desde el primero, hermanos míos, que empezó a hacer cosas, gloria al Señor, cuando su esposa estaba realmente, hermanos míos, en vida, gloria al Señor, estaba todavía más o menos, pero yo no lo veo mucho. La verdad les voy a decir, en el Perú no lo veo mucho las prédicas, no es porque soy yo siempre veo, hermanos míos, las prédicas en redes sociales, tal vez, hermanos Josué Herón, gloria al Señor, y también del pastor Gigi Ávila, del pastor David, y lo trato de ver también, hermanos Paul Washer y algunos más que están en la sana doctrina, que siempre tratamos de verlo, pero siempre cuando se pone viral, se viene a tu redes social, entonces un poquito por curiosidad lo ves y a veces más se pone viral, entonces siempre te están mandando y a veces las almas también te dicen, pastor, de esto analiza, pastor, de esto explícanos. Entonces yo también estoy para servir, no debo ser egoísta y solamente que quede en mí, hermanos míos, no. Entonces, hermanos, Iglesia de Jesucristo, quisiera hablarles de este tema. ¿Por qué, pastor, estás hablando? ¿Por qué? Se ha desviado. Mira, hermanos, ayer me estaba anotando que, analizando una parte que tengo que verlo, este pastor que se ha circuncidado, prácticamente es judaísmo. El judaísmo es judaizante, hermano. Está haciendo judaizante a la iglesia, simplemente, punto, judaizante. Ahorita te voy a explicarte.
¿Por qué, hermanos, lo que es la religión judaizante ha sido lo que ha hecho este pastor de la circuncisión? Para aclarar, hermanos míos, gloria al Señor, el judaizante es una religión, una secta que trata de hacer cumplir la gracia. También quiere estar ahí el otro pie en la gracia, el otro tiempo en la ley. Quiere, hermanos, el judaizante es aquella religión, adopta o insta, hermanos míos, imponer, o sea, obligar los costumbres y prácticas judías al cristianismo, o sea, quiere introducir al cristianismo sin darse cuenta lo que es, hermano mío, al cristianismo quiere hacer cumplir la ley, lo que ellos dicen que están en la verdad, ¿no? Judaizantes. Entonces, eso es lo que son los rabinos que estaban ahí, hermanos, gloria al Señor, y el cristianismo, hermano, es un corriente que quieren seguir la ley de mosaica, de Moisés, o sea que la ley mosaica es la ley de Moisés, gloria al Señor, tradiciones judías, y que los gentiles también deben cumplir la ley de Moisés. Para ellos la circuncisión es la ley para ser salvo. Eso es lo que los judaizantes quieren hacer. Entonces, hermanos míos, ¿qué ha pasado en esto ritual? Todo se ha cumplido, pero dirá pues después que se haga esto, es un chistoso, es un payaso el hermano, discúlpame, realmente hace quedar mal al evangelio, ha pisoteado el evangelio, hasta incluso me han dicho muchas cosas en las primeras cuando me he pronunciado, incluso mundanos, dice, bueno, el pastor ya estará mirando a otros, se burlan de los pastores, a veces, muchas veces nos pone a un saco nomás cuando se ha aumentado de 3 días o 25 días se casó, creo. Entonces la gente mundana se burlaba de los pastores. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser frontal y claro con esos pecados, que es una secta religiosa, y pastor o hermana o siervo del Señor, si estás en esa iglesia, retírate de ahí. Yo te digo la verdad, si él no se retracta de estar hablando Ruach HaKodesh y Yahweh, hermano, por favor, ¿qué está pasando con ese varón? Terriblemente desviado de la sana doctrina, totalmente, hermanos. No me venga, hermano mío, con el idioma hebrea, griega, judía, no sé, hermanos míos, no. Estamos en el Perú. Yo no necesito hablar, hermano mío, del idioma de tal, y dice, y me estoy lavando la boca para poder hablar su verdadero nombre. Es un insulto. Eso lo han enseñado y le han lavado el cerebro. Hermanos, tenemos en el Perú denominaciones tremendos, teólogos tremendos, hombres, hermanos míos, que han estudiado la palabra toda su vida. Nunca he escuchado tal aberración, hermanos. A mis profesores del seminario jamás he escuchado hablar tales cosas que estamos insultando en su nombre original. Hay que hablar, hermanos, estamos en Perú. Si hablo de mi quechua, ¿estoy insultando a papá? Que tú, por tu ignorancia, no sabes que todas las idiomas es de Dios. Estamos grave, hermano. Por eso, un error, circuncidarse de este varón. Por eso voy a hablar de este tema, hermanos míos. 2, le cambiaron el nombre a él y a su esposa. Es un ritual, hermano mío. Y dice uno de los hermanos que está ahí, dice, tú eres el quinto, dice. O sea, quiere decir, el rabí o el cirujano, 5 lo han circuncidado. Prohíbe a las hermanas, claramente en la grabación se ve, que tengan intimidad si no son circuncidados sus parejas. Ahora su nombre le cambió. Y al rabino le dice claramente, una clínica te voy a hacer en el monte. Totalmente desviado, hermano. Ahora, te voy a decirte algo, hermanos míos, con todo mi corazón. No quiero que te molestes, no quiero que puedas tal vez interpretar mal la palabra del Señor. Hermanos, estamos en tiempo de la gracia. No estamos en tiempo de la ley. Somos cristianos evangélicos. Cristo pagó todo. Por ti, por mí. Derramó su sangre. Él tampoco no vino Jesucristo a anular la ley, sino más bien masificar.
y claro, hacer cumplir, pero algunas leyes que él ha, hermanos, esto es fácil. Vas a ver, hermanos míos, que en el Nuevo Testamento aclara las leyes anuladas y las leyes que están vigentes no hay aclaración, sigue vigente algunos. Algunos, como por ejemplo, me dirás, todavía no estoy en ese tema. Pero hermanos míos, no podemos nosotros, hermanos, gloria al Señor, algo que Jesucristo ha dicho y los apóstoles han escrito y de nuevo regresar al Antiguo Testamento, hermanos míos, eso está mal. Entonces, ¿qué es una circuncisión? ¿Qué es, hermanos míos, circuncisión? Voy a explicarte. Quechuamanta y castellanomanta sumachayata ama piñacospallayki imam circuncisión. Quechuamanta iskainingmanta parlaricamos a hermanos míos. Y mata circuncisión. La circuncisión, hermanos, circuncidar es cortar. Corte redondo, circular, circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Es un procedimiento quirúrgico. Ya me van a escuchar. Que consiste en extirpar, sacar, extirpar o retirar el prepucio que tapa el glande. Fácil, ¿no? Para que no me puedas desviarte. Ajá, la cascarita que tapa el glande. Quechuapi, y matarse circuncisión, pastor. Harikaininta, cortaru y tapachanta, umachan tapachanta, claro, tañarimamos a anki, pinjai pasina, pues cachon, pero entendina y que tamonan. Tapan umachante, natinchaita alrededor, ta cortarospa, cerraron hanaimante, oraimante, nat umachayaña jabaco, entonces chaime circuncisión. Y mapachta chay cara, pastor, chaime carajañao, pacto circuncidar era pacto de Abraham. Abraham me, y que, hermano, y con chay pacto taruarja, Javan que Génesis capítulo 17, 1 al 25, en Éxodo también está 4, 25 al 26, Levítico 12, 1 al 3, en el Antiguo Testamento, ¿ya? Gloria al Señor, está ahí, hermanos míos, lo que es la circuncisión, pacto, compromiso con el Señor. Entonces, a los 99 años, Abraham rique circuncida corja. Chaynayata Isaac tapas rique 8 días nacidota circuncida chirja. Chaynayata Ismael tapas 13 años sheokta, hermano Ikuna. Ismael tapontata 13 años neokta. Chaymanta Isaac ta 8 días nacidota. Entonces, Chayme carja circuncidar, o sea, compromiso, pacto, hermano, como matrimonio pimaina, hermanos, a veces añiluchata como pacto. Cambian quechik anchainaya. Entonces, pacto carjare, que señor, que chuachamante explica mucho ahora en castellano. Entonces, hermanos, la circuncisión era un pacto, un compromiso con el Señor. Y era para la descendencia de Abraham. Y netamente judíos. No era para los gentiles. Era para ellos. Entonces, era procedimiento, puede ser este procedimiento quirúrgico, puede ser realizado por motivos religiosos o puede ser por motivo de salud, hermanos, o diversas razones, incluyendo motivos, hermanos, culturales, ¿no? O condiciones médicas. Eso es la circuncisión. Pero para hoy en día, hermanos, esto es obligatorio, salvo, no es obligatorio para nadie, salvo que sea, hermanos míos, algo enfermedad. Entonces, eso sí, procedimiento quirúrgico recetado o hermanos míos, que sea por un médico o doctor. No lo sé, por algunas enfermedades que pueda haber. Entonces, ¿por qué, pastor, mandó circuncidar a ellos? Porque en realidad cuando tapaba el prepucio había tal vez en ese tiempo calor, entonces mucho calor porque ese lugar es cálido, entonces sudaba a los hombres, había algunas enfermedades infecciosas que no le agradaba, es como abominación o millacuipa en quechua para el Señor. Entonces mandó circuncidar como pacto. Entonces, hermano mío, esta palabra maravillosa en el Nuevo Testamento no lo dice. Incluso, hermanos, en la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver, hermanos míos, ¿para quiénes era circuncisión? Era para los judíos, hermanos.
¿Qué es judaísmo? ¿Qué es judío, pastor? Judaísmo o judíos es un lugar, pero judaísmo, hermano mío, que es una religión monoteísta que solamente cree en un solo Dios, lo que es la ley o lo que es el pacto abrámica, hermanos, de Abraham. Gloria al Señor, que originó en el antiguo Israel y Oriente Medio con el Torá, eso pacto con el pueblo judío. Y pastor, ¿qué es Torá? Torá es el Antiguo Testamento y contiene, pues, gloria al Señor, los 5 libros, el Torá. Los primeros libros de la Biblia, hermanos míos, hebrea, de la Biblia hebrea, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Con esto, hermanos míos, se regían ellos y dentro de Torá había, y ahora eso es lo que tienen, y lo que tiene el rabí llamado el maestro, y con el Talmud. ¿Qué es Talmud? Son comentarios rabínicas de Torá, de los 5 empiezan, hermanos míos, y a interpretar lo que es el Torá, los 5 libros. Entonces hay Talmud que son interpretaciones humanas, comentarios humanos, incluso hay Biblias Torá que tiene arriba, hermanos míos, lo que es los textos bíblicos y abajo interpretación de los maestros, y Talmud, una colección de comentarios, tradiciones rabínicas que interpreta la Torá y la vida judía en general. Entonces, hermanos míos, esto es con los comentarios. Entonces, hermanos, ¿qué es un judaísmo? Es una religión. Y eso es lo que quieren introducir aquellos sectarios que están empezando a hacer estas barbaridades, dejando a un lado al Señor Jesucristo, su sacrificio. Quieren, hermanos míos, quieren ser judaizantes, ¿no? ¿Qué es judaizante, pastor? Hermano mío, es aquella religión que adopta y intenta insertar, hermanos míos, a lo que es costumbres y prácticas judaicas o judías al cristianismo. Eso es, hermano, judaizantes. Por eso dice, han judaizado a la iglesia, ese pastor. Entonces, ¿qué es judaísmo o qué es judaizante, pastor? Entonces te estoy explicando, hermanos míos, es aquella religión, hermanos, que adopta o intenta imponer o costumbres y prácticas judías al cristianismo, hermano, lo que somos nosotros cristianismo. Este corriente quiere seguir la ley de Moisés, o sea, la ley mosaica. Quiere seguir, hermanos míos, y las tradiciones judías, ¿no? Y que los gentiles también deben cumplir la ley mosaica o de Moisés. Para ellos la circuncisión de la ley es para ser salvo, ¿no? Porque un circunciso no puede entrar al reino de los cielos. Un circunciso no tiene ningún derecho ni un deber, absolutamente nada. Pero sin embargo, hermanos míos, la palabra dice, circuncidaos el prepucio de vuestros corazones. Entonces, hermanos míos, Iglesia de Jesucristo, nosotros no somos neto judíos, somos gentiles. Somos gentiles, iglesia. Eso tú tienes que saber, que no somos, hermanos míos, nosotros totalmente judíos, somos espiritualmente. Hermanos míos, debemos nosotros interpretar espiritualmente que somos israelitas, el pueblo de Israel, los judíos, pero sin embargo, hermanos, ciertamente somos gentiles. ¿Y qué es gentil, pastor? Y mata gentil, mamá y me aulita y me gentil con una pata tarerja, manca chanta, tarerja poiño chante en aspa me caeja gentil pamnera chay gentil con achucanche. Claro que sí, la generación gentiles. ¿Qué quiere decir? El término gentiles, hermanos míos, son personas que no son judías. No somos judíos. Espiritualmente sí, por aceptar a Jesucristo. Tú no eres genealogía o generación de Abraham. Espiritualmente sí. Término gentil deriva del latín, que significa gentilis, o sea, así, con y chiquita, que significa una nación o clan o tribu, hermano mío,
que es de otro lugar, no judía. En contextos religiosos, hermanos míos, especialmente gentiles, se usa para referirse a las personas que no pertenecen al pueblo judío, no israelita. Gentiles paganos, no son israelitas, no es pueblo escogido, no es la niña de los ojos, pero por la gracia y bendición, por gracia sois salvos. Su amor de Jesucristo se extiende para nosotros, para los gentiles y para todo el mundo, no importando el color ni raza de la piel. El Señor Jesucristo murió para toda la humanidad, para que sea salvo. Él no quiere que ni uno se pierda, hermanos, sino todo vayamos al arrepentimiento, porque, hermanos míos, Adán y Eva nos ha dejado una genealogía pecaminosa, que la paga de la muerte, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Jesucristo es vida eterna en nuestro Señor, nuestro Jesucristo. Entonces, iglesia, nosotros, hermanos míos, por gracia sois salvos. El Señor Jesucristo pagó todo por ti, por mí. Entonces, hermano, los gentiles somos nosotros. Entonces se extendió el amor de Cristo para todos. No eres verdaderamente judío para que puedas hacer circuncisión, para que puedas hacer cumplir, hermano. Ahorita están haciendo el arca del pacto, están haciendo réplica, el chancho está prohibiendo comer, tantas cosas, hermanos míos, y después, hermano, va a venir detrás de eso concubinato ya. Terrible, hermanos, una herejía total. Amén, hermanos. Te estoy explicando bonito con lapicito todo. Entonces, hermanos míos, nosotros no somos judíos, no podemos estar judaizando, hermano mío, a la iglesia del Señor. Ajá, te estoy explicando, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Entonces usted tiene que entenderme un poquitito. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y somos nosotros cristianos. El cristianismo, hermanos míos, constituye la religión de Cristo, ¿no? Gloria al Señor. El cristianismo nace, hermanos míos, gloria al Señor, en Judea, ¿no? Tras la muerte de Jesucristo empieza a propagarse el cristianismo, como el apóstol Pablo, difundir las enseñanzas, hermanos míos, a las comunidades cristianas, a los apóstoles. Gloria al Señor. Empieza a crecer tremendamente. En Cristo nace el cristianismo. Por eso cristianismo, Cristo. Entonces nosotros somos cristocéntricos. Ya no estamos en tiempo de la ley, estamos en tiempo de la gracia. ¿Me vas a entender? Chaycha te entendió. Manañam ley piña chucanchik, kachkanche tiempo de la gracia. Papanche Jesucristo payawarnin chachuscan, ñoganchik paja, solamente el camino, la vida y la verdad es Jesucristo. No hay otro, hermanos, no hay otro sacrificio que tienes que cortar. Harika inikita cortana ikichohaya, papito lindo, manam chayja kanñacho, manañam hanja rodillampa, oraemanta hasta urgukamariwach sacrificio. El Señor pagó todo, solamente nosotros debemos circuncidar el prepucio de nuestro corazón, arrepentimiento verdadero, genuino. A tú y yo debemos estar, hermanos míos, agradecidos. Por gracia sois salvos. Somos hermanos por la gracia, salvo tú y yo. Ajá. Gloria al Señor, hermanos míos. Entonces, hermanos míos, por esto me atrevo a salir al aire, hermanos míos, a explicar sobre la circuncisión. ¿Qué dice la Biblia, amado hermano, sobre este tema maravilloso? Gloria al Señor. ¿Qué dice? Quisiera ir a Deuteronomio, gloria al Señor. A Deuteronomio, hermanos, es el Antiguo Testamento, no es nuevo, Deuteronomio. Mira, escúchame muy bien. Deuteronomio capítulo 16, versículo, aleluya. No, capítulo 10, versículo 16. 10:16, Deuteronomio. Vamos, rápido, Biblia, hermanos. Un poquito te he explicado ya, te voy a explicar un poco más. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz. ¿Cómo? Es algo imposible, hermanos míos, quirúrgicamente, que puedas circuncidar tu corazón. Algo imposible.
Pero dice, hermanos, circuncidaos el prepucio de vuestro corazón, no seas tan duro, no seas tan sucio. El Señor te está diciendo, tu corazón limpia de todo mal pensamiento, de todo sentimiento malo, de todo odio, de todo clase de pecado. Tu corazón, el prepucio de tu corazón. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros no entendemos, vamos a estar gravemente, hermanos míos, y pensando que realmente la circuncisión es para ahora. No, ha sido para Abraham el pacto, compromiso con el Señor. Y para judío, netamente. Y ahora siguen islámicos y los judíos, hermanos míos, siguen circuncidándose hasta ahora. Pero ellos, hermanos míos, están en tiempo de la ley. Por ejemplo, los judíos, iglesia, tú sabes muy bien, por su pueblo vino, por lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. ¿Qué quiere decir, hermano? Ellos siguen esperando un Mesías. Ellos son anticristos, hermanos, hablemos la verdad. Ellos no están esperando al Señor Jesucristo. Nosotros sí. Nosotros sí. Te estoy enseñando con palabras entendibles. Hermano mío, ellos no están esperando a Jesucristo. Pero va a haber un arrepentimiento total porque el Señor va a hacer su trabajo. Eso son cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Israel es el pueblo escogido del Señor, la niña de los ojos del Señor. A pesar que es infiel, Él sigue amando, sigue queriéndolo con todo su alma a Jesucristo. Así es que, hermano mío, y siguen esperando los judíos, hermanos, a un Mesías, que no dijeron, ese hombre nomás, que esto. Entonces, por eso, hermanos, ellos siguen en la ley. Siguen esperando, hermanos míos, el Mesías prometido. Pero para nosotros Jesucristo es todo. El camino y la verdad. Nadie puede venir por otro camino, nada, solo por Jesucristo llegaremos a Dios. Amén. Mira, Filipenses capítulo 3, vaya a la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento vamos a hablar. Filipenses capítulo 3, versículo 2, para adelante. ¿Qué dice la Biblia? Guardaos de los perros, poder en la sangre de Cristo. Guardaos los malos obreros, guardaos de los mutiladores de cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriaremos en Cristo Jesús, claro que sí, no teniendo confianza en carne, aunque yo tengo también que confiar en carne, si alguno piensa que tiene que confiar en carne, y yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, del hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidos de la iglesia, en cuanto a la justicia en la ley irreprensible. La circuncisión es en la ley, hijos, de los fariseos, de los saduceos, de los selendrines, hermanos míos, ¿sí? De los sátrapas. Nosotros tenemos que entender algo, hijos preciosos. Guardaos de los falsos profetas, hijo. Porque realmente la circuncisión en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en el nuevo, hermanos míos, que es tiempo de la gracia, ya no hay físicamente, es espiritualmente. Entiéndeme eso. Es espiritual, no es físico la circuncisión. Quechua penimusay kichik, panichakuna uyariwaichik. Iman pasakuchkan pastor imamanta me explicamuskanki. Huklao lugarkunapim hatarichkan falso secta. Pero cristianoman introducisca pakashachaya yaikumuchkan sumachata inaspan menin. Circuncidakuychik, amaña cochita mikuychik ñachu, chicharrón tamaña mikuychik ñachu, alianza pacto tarwamosa, ñuqa harimane hebreo idioma llapiñam, nispanmi rimachakuchkanko Yahweh, Yahshua, ni siquiera Yeshua, nimpasho Yahshua, Ruach HaKodesh,
nispakuna parlachakuchkanku, inaspanmi llapa runata chaypi hermanos engañachkan, inaspanmi kunan último talluqsiramon, inaspanmi nin circuncidakunanchikmi nispa, hari kayninpa harachanta warmachayuqmi kanki, hari warmachayuqmi kanki, chay hari warmachapa manachu puntachanta tapan hoko telacha pielcha harachanriki, inatin chaychata cortarachispa umachallantaña lluqsirachimuspa chayta seraron, inas chayta nichkan circuncidakuychi, chaynata urjuychi prepucion suten chay tapachaqninpa, chay prepucion ninta muyuriqninta cortaron imanoykuna bisturiwan, inaspanmi chayta seraron, inaspanmi nin kayna reinoman yaykunqa, inaspanmi kay umasapa pastor nin kayna nispa, mana circuncidasqa kaspaqa amaya puñuychichu ni warmikichikwanpas nin warmakunapas malmi ruqsimun nispanmi nin hermanos míos, inatinqa wawqipaniykuna chaytam aclaramuchkani, chaymi hermanos falsa doctrina ama chaykunata uyarichikchu ni sigichikchu hermanos hasta paginanpipas imapaqtaq chayta ruan kay chistoso hermanos chay payasuchakuna ina aswan chayta jullqitariki ganachakunanpaq hermano redes sociales ninta kakuchkan kaypi YouTube kakuchwak Facebook cada vez wañurayta munatinqa imatapas inventakamunan disparatikunata inaspa chayta ruan inatinmi hermanokuna a veces rabiachiwanku ñuqaykutaña pastorkunata puntata errorta cometieron warminta kimsa punchawllamanta imarayku inas 25 días llamanta casararku inatin hampas chayna chkachkanki nis runakuna niwan kunanñata niwachkanku haykapin pastor hampas prepuciuykita urquchikunki en España, entonces chay burla ama kananpaqmi ñuqa aclaramuchkani manam chayqa tiempo de la gracia paja valinñachu imapaqpas tiempo de la ley pagmi chayqa karqa y pacto con Abraham pa hermanoykuna tiempompe hasta warmachankunapas karqa circuncidasqa, wakin generación genealogía también eran circuncidados, pero kunanja manañam chayqa kanñachu, sino el prepucio de vuestro corazón, ¿sabes imanichka? Sunqu chaykitaña limpiakuy, ama chiqnikuy, ama kamikuy, ama suakuy, ama layjakuy, ama imapas kachuncho, limpio kachun sunquyki Señor Jesucristo pagina niwachkanchik hermanoykuna. Chayme, hermanos míos, Iglesia de Jesucristo, ñuqa aclaramuchkani kayta, pero suyupim grave kachkan, imañach hermanoykuna rikunakanja, tukuy ima garrafal, chayme huknin cortarachikun inaspanmi nin, kay harilu cortarachikuspa, chay rabinom nin, kayna filmación pi pichhañam hanwanja nispa hukninte, nat pichha haritaña liu prepucionta cortaparon. Jauka kakukta chayta ruwachkan inatin runapas ñawsaykun chilmiykuspa cortawaya nispa. Inatinqa hermanoykuna kaymi huk religión doctrina huk ceremoniapi maestrokuna hamur wak Israel llaumanta inas chayta ruwachkan barbasapakuna inaspa chufar nisqan waqrata pukuykuspa kayninman churayku con hoko chalinatina inas chaywan hermanoykuna, pero ñuqanchikqa manañam riki kanchik hermanos judío original kanchik ñuqanchikqa hermanoykuna ni barbasapa purinanchikpaq ni hermanoykuna ni chaykuna ruwakunanchikpaq gentilmi kanchik ñuqanchikqa papanchikpa gracianpi kuyapayakuyninpi regalonwanmi salvo kanchik, inatinqa chaymi ñuqanchikpaqa Jesucristo mi hermano sunqunchiktam ñuqanchikqa lavananchik circuncidakunanchik limpiananchik manam ñuqanchikqa hermanos chayta hawarayaspachu sejaykatamusun hermano harikayninchik cortachikuq papitos lindos uyariwachkankichikmi, ¿no es cierto? Quechuachapim rimaramuni allinmi quechuachapi explicaykuna icha manachu. Ajá, entonces chay religión mi chay barbasakpakuna hamuspan hermanos me chokunin 5 barbaspas ladum sayarayan hukunin alin barbayoq rami hukunin hukuchkapa ina barbayoq chay me contestamuan publicación ipipa chay hukuchka barba runa chay hukuchka barba runa pas chay puwajaranta tukaykus hermanos cortaykuchka inas papay pas chay kunam religión imataq chay religión secta religiosa paykuna hinalla Antiguo Testamento te complichkan y cristianismo mantaps tumpachata chuñuchanta hinamuchkan complichinanpaq, entonces chay me sutin secta. Chayta mana kasunanchikchu ñuqanchikqa hermanoykuna quechuachapin parlamuchkani. Ahora en castellano voy a hablar para que no se aburra. Hermanos míos, gloria al Señor, porque quechua hablantes tengo bastante, casi 40% de audiencia tengo quechua hablantes. Es por eso estoy hablando, iglesia, yo quiero que me comprenda.
Entonces, hermanos míos, yo quiero que me entienda, es algo maravilloso quechua, hermanos míos, aleluya, hasta yo también me quiero reír porque es algo maravilloso, hermanos míos, de verdad me da un paz tremendo hablar quechua. Y entonces, hermanos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de mutiladores del cuerpo. Quiero que vayas a Gálatas, maravillosa palabra, mira, Gálatas capítulo 5, versículo 2 al 6, mira, ¿qué dice la palabra? 5, 5, de 1 vamos a leer. Gálatas 5, estad firmes en la libertad, dice el título ahí, qué maravilla. Estad pues firmes en la libertad, con que Cristo os hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y no estáis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. No esté sujeto al pecado, a la ley, a la esclavitud. No. Cristo nos libertó una sola vez. El Señor ya no viene a crucificarse otra vez. El Señor viene, hermanos míos, a llevar su iglesia sin mancha, sin arruga. No viene otra vez, hermanos, a hacer sacrificio. Una sola vez pagó por ti, por mí, por mi pecado. He aquí, oh Pablo, dice, estoy en Gálatas 5:12. He aquí, oh Pablo, os digo que si os circuncidáis, escucha, si usted se va a circuncidar, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué te está diciendo, hermano? Si tú te vas a circuncidar, de nada va a aprovechar a Cristo. O sea, quiere decir, tú estás poniendo a un lado a Cristo. ¿Que esto no podemos entender? Hermano, dice, de nada os aprovechará Cristo si usted se va a circuncidar. Y mira qué maravilla. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué te está diciendo, hermano? Tú tienes que quemar holocausto, tienes que estar en tiempo de la ley, tienes que apedrear al adúltero, tienes que hacer tantas cosas, perdóname, hermano mío, como en tiempo de la ley. De nada aprovecha creer en Cristo si usted se va a circuncidar. Acá está el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 5, versículo 1 para adelante. ¿Que no podemos leer? Hermano mío, gloria al Señor. Hermanos, ¿sabes si manichcan en quechuape, hermano? Cainanichcan quechuape. Papanchipa palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 2. Y aquí, oh Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y manichcanta, sejan cortará chicón que circuncida con que prepucio y que torjora chicón jarachay que torjora chicón jaricay ni que pata enatenja iman pasanja mana yanja nyam Cristo Jesús peñes jay que jamana nyam aprovechado gañacho. Si chay nara chicos página tinja liu chachachang ley Antiguo Testamentota janja cumplinaike chay nanichkan, o sea nichkan que el Torah tienes que cumplir. ¿Cuáles son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Tienes que cumplir esto. Entonces, manas, hermano y cuna, qué maravilla la palabra de verdad. Esto no lee este pastor. Y dice, y otra vez testifico a todo hombre que circuncida que está obligado a guardar la ley. Entonces, si usted va a guardar la ley, va a empezar a hacer su arca de pacto, va a empezar, hermano, cerrar el velo, va a empezar que el velo que se rasgó, va a empezar a cerrar usted, va a regresar al Antiguo Testamento, va a empezar a prohibir comer, aunque está incluso hacer, hermano, hacer su voto, castidad, tantas cosas, tantas barbaridades que el Señor reprenda, que el Señor Jesucristo anuló todo eso en el nombre de Jesús. Así es que, hermano mío, entonces vas a cumplir y vas a ir a hacer holocausto, como aquellos hermanos míos religiosos, sectas que están quemando cordero, o estar pagando, hermanos, con tortolitas, estar, hermano mío, cordero o becerro, quemar holocaustos. Entonces el sacrificio de Cristo es en vano para usted. No puede ser, hermano, no puede ser, punto. Cristo ya derramó su sangre, Cristo pagó por ti, por mí. No hay circuncisión para este tiempo. Estamos tiempo de la gracia, entiende, hermano, hermana.
Salte de esa iglesia, hermano. Yo te digo, nunca me he atrevido a tanto, pero retírate de esa iglesia si no se retracta este hombre. Y no se va a retractar si ya está formado, ya su cabeza está lavado, ya está ensegado, hermano. Yo voy a orar por él, sí voy a orar. ¿Lo quiero? Sí. Si me encuentro, ¿lo abrazas? Sí, lo abrazo. ¿Qué problema hay? Yo no tengo nada. Así es, hermano. Pero yo como pastor, no solamente soy pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostés Santidad a Jehová, soy también embajador de la Grey del Señor. Para mí personalmente, la Grey del Señor es uno solo. El dueño es Jesucristo. Todas las denominaciones por nombre nomás, para identificarlos en esta tierra, tenemos denominaciones, patentados o tal vez hermanos que tiene personería jurídica, pero para mí como pastor, no solamente debo ser egoísta con mi denominación y enseñar a ellos nomás, yo quiero velar por todos y punto. Esas almas también es precio de su sangre de Jesucristo, que están cegados, que tienen que retirarse, hermanos míos. Sí, tienen que retirarse. No es por ser malo, no es por ser gravoso. Hermano, yo sé que me van a criticar. No se va a retractar tal vez este varón de verdad. Totalmente ha dejado lo ha botado a como cualquier cosa el sacrificio de Jesucristo. Y los que están haciendo holocausto, todo, quiere decir que hay derramamiento de sangre. Cristo no existe para ellos. Por poco en el monte ya van a empezar a quemar los corderos, hermanos. Qué terrible secta que están haciendo en el Perú. Sí, hermano. Y dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. ¿Ya ves? Esto no podemos leer, hermano. Usted se ha desliado de Jesucristo, o sea, se ha... Wow, qué tremenda palabra dice el 4, Gálatas 5:4, lee. De Cristo os desligasteis. ¿Qué es desligarse? O sea, te has retirado de Cristo, cumpliendo la ley, cumpliendo circuncisión. Arriba habla de circuncisión, circuncidada, circuncidado. Hermano mío, prácticamente de Cristo se ha retirado. Solamente como pantalla nomás está utilizando porque regresó al tiempo de la ley. Para estos cabezones, Mesías recién va a venir. El sacrificio de Cristo es a un lado. Qué pena, qué pena. ¿Sabes qué dice? Desligasteis los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Ya no hay gracia para esta gente. Ha caído, hermano. Aleluya. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe esperanza de la justicia. Por en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Escucha. Ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. El amor y la obra es válido. Ni circuncisión ni la incircuncisión en Cristo no vale, sino la fe y el amor. ¿Tú lo amas, pastor, a estos pastores que están haciendo tanta barbaridad? Y yo lo amo. Si alguna vez vendría a tu casa, pastor, ¿tú comerías con él? Claro que sí. Pero yo nunca voy a callarme. Voy a decir la verdad. Eso es mi personalidad. Confrontacional, eres pastor, te gusta problema. No me gusta problema, hermano. Yo no hablo nombres. Y así, al que caiga, hermano. Que no me esté ahí victimizándose. A mí me ha dicho tal varón está hablando mal de la obra. La mano de Dios va a caer. A ese farsante va a caer la mano de Dios porque está torciendo la palabra y haciendo show, hermanos míos, en las cosas del Señor, y para atraer tantos seguidores encegados, que haga lo que sea, hermano. Sí, que se victimicen. No es por ser malo, hijo. Yo voy a decir, bravo, yo amo a ellos y calladito voy a estar. Upaya chayaga koshina, harikainin dabskurta chikuchkachunko, upay kuna chiquiacha con Dios man cuenta joita, imam yo ganchi juicio, Dios sí que juzgan, ¿Cuántos muertos están así, hermano? ¿De verdad así están? Y nadie dice nada porque quieren estar tranquilos. De verdad esto afecta, hijos. ¿Qué piensas? Cuando yo predico esto, todos me aplauden, todos tú crees que me están diciendo está bien, pastor. Me critican, hasta me mandan audios, cosas me mandan, hermanos. ¿Tú piensas que es fácil predicar y enfrentarse a estos sectarios? ¿Tú piensas que es fácil, hermano, enfrentar, hermanos míos, a estos carnales que están desviando la palabra del Señor? No. Y pocos son los valientes que se enfrentan y que predican la verdad. Pocos, hermano.
porque siempre te mandan, hermanos, animazos, te mandan, hermanos míos, mensajes, te mandan audios, te mandan tantas cosas, y eso afecta a la familia. Sí, afecta a la familia. ¿Verdad, pastor? Claro que sí, a mis hijos, hasta a mi esposa. Muchas veces dice, hijo, papi, yo creo que ahí nomás, tranquilo, trabajemos, pero a veces me consume el celo santo. Supuestos predicadores de sana doctrina, terriblemente desviados, más torcidos que el diablo, hermanos míos. De verdad, hermanos, yo no me creo perfecto. Procuro estar en el camino del Señor. Pero sin embargo yo no me puedo callar viendo estas barbaridades que se han desligado de Cristo Jesús. Repítelo, Gálatas 5 hasta hermanos míos, hasta 6. Léelo en tu casa. ¿Qué dice? Estad pues firmes en la libertad con Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí que yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu guardamos por la fe esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Nada vale en Cristo Jesús. Ni la incircuncisión, sino la fe que la obra por el amor. Punto. Punto. La palabra lo dice, no yo. Léelo. Vamos a otro pasaje, hermano mío. Vamos a otro pasaje. Aleluya. Romanos capítulo 2, versículo 25 hasta el 29. Vamos a leer. Romanos capítulo 2, versículo 25 hasta el 29. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Punto, hermano. Toda la ley tienes que guardar si vas a circuncidarte. Entonces, ¿quieres decir si vas a guardar la ley? Cristo Jesús no vale nada. Eres una secta. Punto. Nosotros somos cristocéntricos. Estamos en tiempo de la gracia, no estamos en tiempo de la ley. Punto. No hay otra cosa que discutir, hermano. Y tampoco, oiga, hermano, pastor lindo, me gustaría orar por ti, pero ¿sabes qué me vas a decir? ¿Qué dice este cabezón? Si no hablan Yeshua, Amashiach, si no hablan Ruach HaKodesh, si no hablan Yahweh, si no hablan eso, yo no acepto a nadie. Está traumado, pues, necesita psicología este varón, necesita un psicólogo que le oriente. Hermano, no me va a aceptar. Si me aceptara, papito lindo, no importa, por avión te lo pago. Venga a la casa o yo vengo con mi plata y queremos orar y queremos restaurar esa casa del Señor por verdaderamente en la iglesia, en la sana doctrina, sin desviarnos. Porque la verdad, si usted está en la ley, quiere decir que a Jesucristo lo ha tomado en vano, se ha desligado de Jesucristo. Totalmente. No eres cristocéntrico. Y tampoco tú, papito, tú no eres judío, casta. Solamente espiritualmente somos. Espiritual se interpreta eso. No eres su genealogía o su sangre de Abraham para que hagas tales cosas, hermano. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Si guarda la ley, se aprovecha. ¿Ya? Pero entonces a Cristo pondrías a un lado. Ya no serías cristocéntrico. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, no vale nada. No vale nada si estás transgrediendo la ley. Incluso, pero ya pues estamos en tiempo de la gracia, no en tiempo de la ley. Es una secta, por más que cumpla la ley, es sectario. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Ya ve? Si lo guardas la ley. El que físicamente es incircunciso, habla físicamente, pero guarda perfectamente la ley, se condenará a ti.
Claro que sí, o sea, no está guardando la ley, pero, o guarda la ley, digamos, pero no está circuncidado, guarda la ley, pero no está circuncidado, igual se condena. Pero si es circuncidado y tiene que guardar la ley 100%. Que la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿No podemos entender tanta maravilla? Pues no es judío el que lo exteriormente, ni es circuncisión la que hace exteriormente en la carne. Escucha esto. Sino que el judío es el que es en lo interior. Claro que sí. Tú y yo somos interior, adentro, en el corazón, espiritualmente. Judío, no. Físicamente, no. Sangre, no. Neto. Así es que fácil. Es del corazón en el espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya. Aleluya. Así es. Punto. Así es, hermano. Y además en el Nuevo Testamento, por el bautismo, la circuncisión, hermanos, se realiza también, habla la palabra del Señor en Colosenses. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 11 para adelante, dice así. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Escúchame, escúchame, escúchame. Gloria al Señor. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminosa, carnal, en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo. Punto. No hay otro. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe. Por eso en antes también mediante la fe y el amor hablaba la palabra. En el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecado en la incircuncisión. O sea, nosotros no somos circuncidados, somos incircuncisos. Con él perdonándonos todos los pecados. Gloria a Jesús. Aleluya. No hay otra cosa, hermano mío. Si eres incircunciso, hermano mío, Cristo Jesús lavó todo, resucitó juntamente con nosotros en el bautismo, así que bautízate, hermano mío. Gloria al Señor. Cristo te perdonó todo, arregla tu vida. Si estás conviviendo, cásate. Si estás, hermano mío, en adulterio, arrepiéntete. Si estás en brujería, vuelve a Cristo, arrepiéntete en el nombre de Jesús. Limpia tu corazón, circuncida el prepucio de tu corazón. Venga a Jesucristo, hermano mío. Gloria al Señor. Así es que el Señor en Cristo, por más que seas incircunciso, Él nos perdonó. Mira el 13, qué maravilla, mira. Y a vosotros estando muertos en pecado, en el incircuncisión, o sea, no estaba circuncidado, de vuestro carne, nuestro carne físico, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Él, con Jesucristo, perdonándonos todos los pecados. Amén. Amén. 14 taon, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Cruz, cruz, cruz. ¡Santo! ¿Qué más vas a leer la Biblia? ¡Qué maravilla! No sé si puedes entender, yo estoy disfrutando con todo mi alma, mi corazón. Jesucristo pagó todo. Acá está Colosenses 2, 11 hasta el 14. Hazle leer a tu pastor ese cabezón que está circuncidando. Y dice, no, y su esposa es alcahuete de esto. Oiga, claro, como razón su esposa decía, hay una mujer entró y a la iglesia empezó a destruir. Jamás, hermanos míos, mi esposa, cualquier error que cometa siempre me está llamando atención, siempre me está diciendo, hijo, en esto estás equivocándote, en esto estás un poquito mal, y ya no utilices estas palabras, predica la palabra como tal pastor, qué consejera. Y a veces, hermanos míos, en algunas cositas se exagera, pero yo lo comprendo por amor a mí. Pero ella reproduzcanse nomás.
Claro, pues, ¿cómo va a estar? Debe decir, ¿qué te pasa? Amado mío, usted te está regresando al Antiguo Testamento. Basta, ya has hecho tu arca del pacto. Basta, ya estás prohibiendo comer chancho. Ya basta, estás prohibiendo estas cosas. ¿Qué pasa? Más bien dice, le ha dicho, ahí aclara en el video, dice, le ha dicho, ya que está acá, no hay que dejar pasar, hay que aprovechar, circuncídate, por favor, córtate. ¿Ayuda idónea o ayuda demonia? Si tu esposo está loco, cegado, usted como esposa tiene que dar cuenta, hacer despertar pues un comba de 100 libras para reiniciar su Windows. Tiene que darle pues, hermano, en la cabeza. Reinícialo el Windows 95, que ya está oxidado, hermano mío. Que pueda con Windows 2010 o no sé cuánto es actualidad, porque yo todavía he estudiado en ese tiempo. Sí, a ver, está bien, hermano, que tú eres esposa y estés alcahuete de ese error, alcahuete de ese pecado. Estamos grave, hermano. Estamos grave. Como esposa o como esposo, si tu esposa está desviando, usted tiene que ser bastante sabio. Por ejemplo, el mío, mi amada, dijo, papi, por sus notas, los niños quieren danzar. Y mi amor, ¿eso qué dices? ¿Cómo? Hija preciosa, nosotros somos pastores evangélicos, nuestros hijos están vista todos, somos nosotros carta abierta, somos testimonio, y nuestros hijos danzando ahí en las músicas mundanas, no. Ay, a papi te quería preguntar. Ni debes preguntarme, porque eso no se debe preguntarse, porque eso es así, somos predicadores de sana doctrina. Y cuando lo veo, hermanos, tal vez con una falda que está un poco pequeño, le diré, mi amor, tu vestido, por favor, te voy a comprarte. Eso está muy corta. Como cristiana, vístete. Y debo enseñar. Ahí está, papi, cómprame anillo, cómprame pedicure, manicure, triumpiacure para hacerme. Y yo tendría que decir, ¿qué pasa, hija? Siéntate, amor. O voy a decir, amén, toma triumpiacure, píntate como si fuera... Mejor no hablo, hijos, de verdad. Puedo exagerar. Entonces, ¿para qué estamos ayuda idónea? Y mapaj mi kachkanke, hermanos, chaita, que chocha, pero mapa llegamos ahí que chua te entienden mancho, que hay místicona hoy, místicura cona. Oyarico e kaita. Se hankan que esposa pastorpa o diaconopa esposan, en aspay que chay umasapa, ronay que hoklauman, rita monan, nisiotaña, uman, wiñaron, machula y macho, umakusapa, imagínate tajnico y que man, a ver, imoanta, ejemplo, choraigo y man hoy, manam canche mapsi, acá iwan ñaya, kaina kachman, kai uman y kaina taj cuerpo, kai lapicero che cuerpo, umayan, wiñaron mucho teología, teolocoña, gachkarek, kaina umasapa y cuerpo ñata, kai lápiz gina, chilo y chilo. Enatenme, hermanos, umayan ateparon enaspan minison que concubinata monani, kaita monani, waktaña mroaita monani, enatenme han ni naike, Jesús ni ya orona iman pasasonque. Chay jamay mantata han apamuchkanque. May mantata chay doctrina apamuchkanque, loco yaron que chay mainam. Enaten ni naike han ya chaycho ateparosonque, umay quecho ateparoson, y mainam han chay kuna apamonaike panispa warmin hina yachanaike, orientaita con anja, amén, amén, no importa, con cobinaya cachón wakpikaipi. No, hermanos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué entonces su ayuda idónea? ¿Para qué eres su esposo? Tenemos que, hermanos míos, ambos, gloria al Señor, hermano mío. Sí. Alguien me dice, pastor, discúlpame, yo quiero que me expliques. Si por motivo de salud se ha circuncidado, ese motivo de salud ha sido peligro de su vida. Tal vez un tumor había en prepucio, o tal vez alguna enfermedad terminal había en prepucio, o tal vez estaba, hermano mío, impidiendo algo que tiene que... Eso ha sido médicamente. No es que haciendo un ritual, ha entrado un judaísmo, hermano mío. No. El judaizantes que han entrado haciendo con su Torah, que es el Talmud, hermanos míos, que es los maestros que están ahí, hermano mío. No. Los rabinos que están haciendo eso es una secta.
pero si ha sido por salud, hermano, algún tumor ha salido, alguna cosa, y eso Dios sabe. A Dios no podemos engañar, eso es normal, hijo. No sé, que no se sienta mal nadie, que nadie se sienta mal en eso. Ahora este cabezón va a salir, ¿cómo sabes? Por motivo sale, por chistoso nomás he hecho eso. Y usted va a creer de verdad. Han hecho tantos rituales, ¿uno ciego? ¿O le falta, hermano, está mal? Amén, hermanos. Van a preguntar al ultimito, ahorita voy a terminar. Terminamos, hermanos míos, porque la hora me está ganando, ya me están mandando mensajes. Perdónenme, hijos, yo me retrasé. Perdónenme también mis hermanos que me están viendo, perdónenme porque tengo, hermanos, con los pastores una reunión muy importante que tengo que estar. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 11, manta kahmanta repeticamos, que chuachapi castellano. La circuncisión para nada aprovecha. Amén. En él también fuiste circuncidado. ¿En quién fuimos circuncidados? Esito bonito, vamos a desmenuzar. Dice, en él también fuiste circuncidados. No dice incircuncidado, dice circuncidado. O sea, tu prepucio ha sido sacado espiritualmente. ¿En quién? En Cristo Jesús. Punto. Punto. Con circuncisión no hecha a mano. No, a mano no, físicamente no. Chaita, entiende, Jesucristo me circuncidas espiritualmente, pero mana maquevancho, mana físicamente, mana ruraspacho. Vamos a continuar. Aleluya, qué maravilla es la palabra, ¿no? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. O sea, sacando ese cuerpo, chay orjorón que chay cuerpota, pecaminoso, carnal, toco ima, mal pensamiento o mal sentimiento, en la circuncisión de Cristo. Papanchik pa circuncida kushandem hanga chay terror. Aleluya. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en el pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, no estaba circuncidado usted, estaba incircunciso, sucio, pecaminoso. Pero el Señor te salvó. Continuamos. Aleluya, os dio vida juntamente con él. ¿Con quién? Con papá Jesucristo nos dio vida, vida eterna, vida abundancia. Perdonados todos los pecados, todo, no dice a medias o algunas partes, todo nos limpió, solamente nos queda ahora santificarnos, cumplir la palabra, vivir en santidad, vivir en sana doctrina, vivir en verdaderamente evangelio, no a medias, no mediocre, no estar, hermano, un pie en el mundo, el otro pie en las cosas del Señor, no ser camaleón, cada rato cambiar de color de piel, no, hermanos míos, ser verdaderos cristianos evangélicos, amén. Eso es verdadero circuncisión. Anulando el acta de los decretos que teníamos, hermanos, la paga de la muerte, hermanos, la paga del pecado era la muerte, hermanos, para nosotros estaba decretado, pero Cristo vino, hermanos, a crucificarse por ti, por mí, pagó todo, que había contra nosotros, que nos era contrario, no solamente a la vez, hermano, ha muerto, no solamente ha dado su vida, Él resucitó y sigue siendo tu abogado de mí, de ti. Sigue siendo abogado cuando usted transgrede alguna palabra o cae o tal vez se equivoca. Tenemos para con nosotros abogado que es el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor Jesucristo tenemos abogado. Así es que mientras que hay vida y esperanza, hijo precioso, hija preciosa que me está mirando en esta linda mañana, usted tiene esperanza. Sea pecado, dice yo ya no tengo perdón, yo he transgredido toda la ley, toda la palabra, todo. Tienes, si este pastor que se ha magullado no, hermanos, estoy hablando mal, no magullado, este pastor que se ha hecho circuncisión, se ha cortado, hermano mío, hermano, su prepucio, se arrepintiere, se diría todo esto, dejo a un lado, empiezo de nuevo, volteo la página, tendría perdón y tendría, hermanos míos, también, igual de nuevo, recuperaría la grey del Señor. Sí. Ya no estarían engatusados y muchos se van a ir porque se van a dar cuenta que esto es una secta, ya no es una iglesia evangélica. Él dice, yo soy pentecostés, mentira, es falso pentecostés. El verdadero pentecostés es cristocéntrico.
no judaizantes, no judaizantes, hermanos, no está, hermano, en judaísmo, no está en Torah, no está en Talmud, abocado ni agarrado, no, punto. Y dice, hermanos míos, que el Señor, hermanos, dice, anulando la acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándolo en la cruz. ¡Wow! Así es que, hermano, gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Aleluya, santo y santo y santo y santo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Aleluya. Primero de Corintios quiero, hermano mío, leer para terminar. Ya me despido de ustedes porque ya tengo 100,000 mensajes, creo. Estoy exagerando, hijos. No. Primero de Corintios 7:9. Vamos a ir rápidamente. 7:9. Gloria al Señor, que dice la palabra. Me equivoqué, hijos. A ver. Me equivoqué. A ver, vamos a ir. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús, hermanos míos, aleluya, gracias al Señor. Y cuando vas a ver, hermanos míos, en el Antiguo Testamento, ya usted lee, porque mi intención no era explicarte del Antiguo Testamento, mi intención era explicarte del Nuevo Testamento, que la circuncisión es en Cristo Jesús, Él pagó todo, así es que no estamos en tiempo de la ley, estamos en tiempo de la gracia. Si quieres leerlo, vas a leer en Génesis capítulo 17, versículo 1 al 25, también, hermano mío, Éxodo 4, 25 al 26, Levítico 12, 1 al 3, si quieres leer, hermanos míos, en tiempo de la ley. Hermano mío, Abraham sí se circuncidó a los 99 años y también Ismael, que era el primer hijo, hermanos, con la concubina, gloria al Señor, o con su sirvienta, era a los 13 años. Isaac, hermano mío, a los 8 días de nacido. A los 8 días de nacido era, según la ley de Moisés, se tenía que circuncidar, hermanos míos. Que el Señor me los bendiga y quisiera algunas preguntas. Estamos más de 600 personas, hermano, estamos prácticamente lleno total en un coliseo, digamos, en un gran sintético, ¿no? Gloria al Señor, qué maravilla, hermanos. Gracias por su interés, gracias. Hermanos, hay una pregunta, me dice, ¿qué significa el rabino? El rabino, hermanos míos, gloria al Señor, es como si fuera, ahora en nuestro contexto, es como si fuera el pastor, ¿no? El maestro, que es de Talmud. Es el rabinos, hermanos, de Talmud. ¿Qué quiere decir? Los rabinos interpretan los 5 libros que son, hermanos míos, gloria al Señor, de la Biblia hebrea, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos son los rabinos, interpretadores de la ley y maestros. ¿Alguna pregunta? ¿En qué parte de la Biblia está escrita Torah? No está en nuestro idioma, pero es, hermano mío, que se llamaba, hermanos míos, la palabra del Señor de esa manera. ¿Ya, hijo? Gloria al Señor. Así se llamaba, como si fuera como igual, ¿no? Que el Señor escribió, o sea, los apóstoles escribieron y grandes profetas escribieron en pergaminos, papiros, en piedras, en láminas, la palabra del Señor. Igual. Los rabinos eran maestros de la ley. Claro que sí, hermano Enrique Zulca Ancalle. Claro que sí, maestros. Muy bien, si ya no habría alguna pregunta, quiero terminar con esto. Quiero terminar orando por ustedes, porque son muchos, hermanos míos, más de 650 personas se han conectado. Ahora dice, pastor, hay algunos pastores que está prohibiendo el chancho, el cerdo comer. Hermanos míos, no lo sé. ¿De dónde se agarran eso, hermano? Claro, en la ley está, en Levítico se está prohibiendo como si fuera conejos, cuyes.
chanchos y algunos animales que son impuros. Pero para este tiempo, hermanos míos, gloria al Señor, el Señor ha purificado. Y además dice, lo que ha creado Dios nada es de desecharse. La oración santifica y purifica. Salvo que sea algunos que tengan veneno o mortíferas que no debemos comer por motivo de salud, no se puede. Entonces, hermanos míos, no tienes por qué. Salvo que el cerdo que esté en corral o se esté en la calle comiendo, hermanos, para que no tenga enfermedad la triquina, la famosa triquina, ¿no? Hermanos míos, entonces no se puede comer por motivo de salud, no porque prohíbe, porque no estamos en tiempo de la ley, sino estamos en tiempo de la gracia, punto. Hermanos, amén, gloria a Dios. Entonces diremos, si no diremos palabra de Dios nos enseña, claro, ya no, ¿qué vas a estar diciendo, hermano? Torah, hermano, ¿no? Exageramos, hermano, no sé la verdad. Yo hablo en mi quechua y estoy faltando respeto al Señor. No, no, hermano, es mi idioma. Yo no tengo por qué, quechua es idioma, ya no dialecto, por si acaso. Y en las universidades ya se enseña. Amén, hermanos. Bueno, ¿qué dice que es Torah? Ya les he dicho que Torah es, hermano mío. A ver, dice... Freddy dice, gloria al Señor. Y yo te respondería, pero que estamos en otro tema, ¿no? Porque si es tiempo de la ley, espérame un ratito. Aleluya. Hay una pregunta interesante. A ver, se me va. ¿Sabes? Hay una preguntita interesante y yo sé que no van a estar de acuerdo conmigo, por eso muchas veces no leemos la Biblia. Por ejemplo, dice, pastor, este es otro tema que voy a enseñar. Dice, pastor, y a veces también por falta de conocimiento alguien nos dice algo bueno, me están quitando el tiempo ya, pero no importa. Mira, hermanos, te voy a escucharte algo. Dice, pastor, sí era tiempo de la ley el diezmo, ¿y por qué sigue vigente ahora? ¿Y por qué no lo anulan eso también, pastor? ¿Y quién te dijo que era para tiempo de la ley? Mira, gloria al Señor. Ahora, Abraham diezmó a Melquisedec. Rapidito nomás. Y Melquisedec dice, he aquí el paralelo de Melquisedec, Jesucristo. El diezmo en Jesucristo nunca fue anulado. Mira, escúchame esto, Mira, Mateo 23. Vas a leer y medita en esto, dice. Hay de vosotros fariseos, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta en el eldo y el comino, el más mínimo, como si fuera ahora anís, el chiquitito anís, y todo puntual están en el diezmo los fariseos. ¿Ya? Escúchame esto. Este es en uno, te voy a responder. Y comino, dejáis más importante de la ley, dice, la justicia, misericordia y la fe. Hay, punto hay. Por eso la interpretación, punto y coma, tienes que respetar. Era necesario hacer, o sea, diezmar, era necesario diezmar, pero a veces por eso pues, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de hacer la justicia, misericordia, la fe. Era necesario, no dejes de diezmar. ¿O cómo puedes interpretar esta palabra maravillosa? El Señor más bien dijo, cumplan, pero no dejes la fe, no dejes la misericordia, no dejes justicia. Fariseos, hipócritas, era necesario de hacerlo aquello sin dejar hacer lo otro. Eso está diciendo. ¿Quién dijo que anuló? A veces por eso yo les digo, la ley sigue vigente en algunas leyes y algunos que han sido anulados, hermano. Eso tenemos que saber y eso no nos va a explicar cualquier pastor, hermano. Los maestros se guardan para ellos. ¿Dónde están los maestros teólogos? No se pronuncian, nunca van a pronunciarse. Amén, hermano. Así es que, hijo lindo, precioso,
Eso es así. Y vas a encontrar en el mismo también, hermano, otro día ya voy a estar enseñando sobre este tema. Lucas 11:42 dice también: más hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y todo hortaliza. Todito estos fariseos cumplían el diezmo. Pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto os necesario hacer sin dejar aquello. ¿Ya ves? No dejes de diezmar, pero no te olvides del amor, de la justicia, de la fe. Y este es clarito, no hay que interpretar o no, hermanos. Basta. Una respuesta. Y cuando el joven rico, hermano mío, se hincaba de pie, decía: ¿qué hago para ser salvo? Ahí decía que cumplí toda la ley, estaba dentro de la ley el diezmo, y el Señor no dijo: no diezmes. Amén. ¿Por qué se dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Carmen de la Cruz, porque nosotros creemos, somos en un Dios trino: Padre, Hijo, Espíritu Santo. No somos unicitarios ni unitarios, somos cristocéntricos. Así es. Eso es así. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hay unicitarios solo Jesús, que también es una secta, hijo. Y a otro día voy a predicar sobre ese tema de las sectas. Amén, amén. Hermano, ¿por qué no explica la pregunta de las personas de la Torah? O sea, ¿qué cosa quieres que te explique de la Torah? Ya le he explicado. Es que muy tarde has venido, pues, hija. ¿Qué es la Torah? Ya te he dicho, ya. Gloria al Señor. El Torah, o el Torah, son los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. Quechua te entendí, quechua de la Cruz González. A ver, ni dígame a ti, entendí, si es que entiendes, yo te voy a explicar. Son 5 libros. Este Torah, hermano, está en la ley. Los 5 libros, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, estos son la ley. Esto se tenía que cumplir, hermano mío. Esto es, nada más. Amén. ¿Alguien dice somos trinitarios? Claro que sí, yo soy trinitario. Aleluya. No hay problema. Ajá, listo. Echa maime, echa hermana. Ajá, ya he explicado ese tema. Entonces, de este Torah, los rabinos, gloria al Señor, interpretaban la Biblia, los 5 libros. Entonces abajo había comentario, otro libro que se llamaba Talmud, y según eso se rigen estos judaizantes, judaísmo, hermano, la religión judaísmo. No hay el Nuevo Testamento, y ahora judaizantes quieren introducir al cristianismo trayendo falsas sectas y prácticas que no está, hermano mío. Amén. Escuchen, chuyes. Bendiciones, hermano mío. Cuídense mucho. Quiero orar por ustedes. Así es que, hermanos, pastores y líderes, están más de 650 personas. Quiero decirles algo. Para terminar, pastores, yo no tengo nada contra nadie, nada, absolutamente nada, pero si yo lo veo, estas prácticas, y corren por redes sociales, agarran su celular, ahí están, ahí, ay, qué bonito canta, mira, se ha hecho circuncisión, vamos ahí, tú también límpiate, tal vez por eso infección también me agarra, y vas a estar así de esa manera, está mal. Por eso yo hago despertar al pueblo de Dios y digo: no hagan estas prácticas mundanas, hermanos míos. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos míos, es una secta religiosa. ¿Qué es una secta? Una secta es que siguen a un pastor como cabeza, poniendo a un lado la soberanía de Jesucristo, y lo ponen como Cristo, empiezan a obedecer, dejan a un lado la palabra del Señor, la Biblia, acá está la Biblia, gloria al Señor, dejan a un lado la poderosa palabra del Señor y dicen: esto no, al Señor, al pastor nomás hay que obedecer, y seguidores de ahí, y se cierran en sí mismo y hacen doctrinas humanas, dogmas humanas, prácticas humanas. Entonces, si alguien predica contra ellos, ya no lo invita. Entonces empieza ya, hermano mío, ser una secta. Ese es el indicio de sectarismo, hermanos. Una secta que está apartado de la sana doctrina, está en herejía, está en prácticas mundanas,
Entonces, y dejan a un lado la palabra del Señor y dicen, acá tengo mi escrito o mi estudio, digamos acá un estudio, acá tengo mi estudio, entonces acá está y esto es válido. Y ya como base pondremos la Biblia, pero esto es más importante. Eso es lo que es secta, hermano, apartado. Y muchas veces con sus hechos niegan a Jesucristo y invalidan la crucifixión y el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo. Eso es, hermano mío. Por eso, iglesia y pastores, yo estaría de acuerdo. Yo personalmente, como pastor evangelista, no es una jactancia, a mi mando ahorita, con lo que es, hermanos míos, una de las iglesias que está levantándose nuevo, 22 iglesias, estoy, hermano mío, como colaborador, como presbítero, como, hermanos míos, como responsable. Como colaborador más práctico, hijos. No es mi iglesia porque la iglesia es de Jesucristo. Muchas veces decimos mi iglesia, ¿no? Pero la iglesia es de Jesucristo. Ese es un mal dicho. Puedo errar yo también, es un error grave, que no es nuestra iglesia. Hermanos, entonces, iglesia de Jesucristo, escúchame muy bien. Yo personalmente, pastores que me están viendo, yo sé que están conectados los pastores de Santidad a Jehová. Están prohibido totalmente ir a estas iglesias, famosos montes que están levantándose con falsa doctrina, tocando su shofar. Me he olvidado el talí, creo que es lo que está con su chalina. Y hermanos míos, haciendo esas circuncisiones, soplando, haciendo guerras espirituales, gateando por el suelo, rampando. Esas cosas ya son exageraciones y emocionalistas. No vayan. Y si un miembro fuera, el pastor tendría que dar conocimiento y explicarle con amor que no está bien. Pareciera que está bien, pero no está bien. Hermano mío, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro. Si usted está, hermanos míos, involucrado en estas iglesias, como por ejemplo los he dicho al principio, los que está hablando el ángel Gabriel, por favor, hijo, si tienes todavía tiempo, ayuna 3 días secos y retírate, porque te van a llevar al infierno. Otro, los que están, hermanos, ahí supuestamente ayunando, haciendo exageraciones, show, hermanos, soplando y hermanos gateando, rampando, andando de rodilla, haciendo exageraciones, retírate de ahí, hijo. Y ahora, circuncisión, cumpliendo la ley, retírate. ¿Por qué? ¿Yo qué te voy a decir? ¿Te siga ahí? No. Pero no odies a tus líderes que han sido, ámalo, quiérelo, pero yo te digo, no vas a llegar a ningún parte así. Hay caminos, hermanos míos, que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Parecimos que estamos bien. Y me dirás, pastor, tú no conoces la verdad. Pastor, tú eres un fariseo, tú eres pastor, tú no conoces al Espíritu Santo. Hermano mío, con todo mi corazón te digo, tengo 23 años sin el Señor. Le entregué toda mi juventud a papá. A los 18 años me entregué. ¿Cómo pasan los años? A los 18 años conocí a mi Padre Celestial. Hermanos, de los 18 años, a los 19 o 20 años me bautizó el Espíritu Santo. Sí, papitos, no vayan a pensar que yo no hablo lenguas, hijos. Sí, veo sanidades, milagros. Veo la unción y la llenura del Espíritu Santo. Creo en las profecías. Sí, pero cuando se desvían ya exageradamente, y yo soy de decir ahí, porque el Espíritu Santo me guía. Tengo 10 años a tiempo completo en la obra del Señor. Sí, toda mi vida, toda mi juventud y he entregado a papá. Tengo 41 años y a los 18 años me entregué a papá. No soy un joven que estoy aprendiendo, hijos. Hasta en la universidad 5 años se gradúan, hijos preciosos. Pero en las cosas de Dios nunca podré terminar de leer, escudriñar la palabra, ni hasta mi muerte, hijos. Por eso te digo, mucho cuidado de estas iglesias que están practicando prácticas, hermanos míos, que son creados y doctrinas del hombre y de demonios.
bastante sabiduría y ciencia. No estoy contra de nada de profecía, no, yo creo. No estoy contra de la llenura y la unción y la plenitud del Espíritu Santo, yo lo creo. En hablar lenguas, lo creo, hijos. Escuchar voz audible, lo creo, hijos. Todo lo que es la maravilla, cosas grandes, ocultas, sobrenaturales de parte de Dios, yo lo creo. Pero estas cosas que están exageraciones, hijo, retírate, corra y escapa. Y me dirás, pastor, para terminar 2 textos, porque hoy día se han conectado más. 2 textos para terminar. Leo y oramos. Gloria al Señor. Otro día va a haber respuesta pastoral, no se preocupen. Específicamente de las preguntas, mi amada va a estar, mi hijo va a estar, para que me pueda dar las preguntas y yo voy a hacer la respuesta pastoral. Es una promesa, hijos lindos. ¿Sabes qué dice, hermanos míos? 2 de Corintios 6, 17 al 18. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 de Corintios 6, 17 al 18. Mírenlo, hijos lindos, yo no estoy exagerando. Ahora, Apocalipsis 18, capítulo 18, versículo 4 al 5. Y oí voz del cielo, escucha, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Sus pecados han llegado hasta el cielo, barbaridades están haciendo. De verdad, hermanos, no digo yo, la palabra, anótate, hijo, para que muestres, hermano mío, cuando te dice, ¿a dónde has ido? ¿A qué has nacido? O sea, ¿dónde que has nacido? Están haciendo circuncisión, haciendo barbaridades, soplando con ponchos, se está chancando, y está, hermano, ahí haciendo barbaridades, ¿y vas a seguir ahí? O sea, ¿a qué has nacido? ¿A qué vas a morir? ¿Y quién te ha dicho eso? La Biblia me dice otra cosa. Tú no puedes estar ahí. Tienes que reflexionar. Tienes que empezar a decir, ¿qué cosa estoy haciendo? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué haces tú ayunando, haciendo vigilia, pero en medio de totalmente un error garrafal? ¿Y tú crees que vas a ser destinado al cielo? Tenemos que reflexionar. 2 de Corintios 6, 18 al 18. Anótate. Apocalipsis 18 al 4, capítulo 4, versículo hasta el 5. Lee los 2 versículos, hijo. Con esto yo termino. Gracias. Bendiciones. Les amo en el amor de Jesucristo. Quiero orar por ustedes un ratito. Dame 5 minutos, no 5, 2 minutos para orar con ustedes. Vamos a orar. Nosotros nosotros hemos nacido en Cristo Jesús. Para nosotros la salvación sin Cristo no hay. Nosotros no somos salvos, hijos lindos, por ser buenito o por apoyar a todos. Hay que apoyar, hay que ayudar a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, a todos, sí. Pero lo primordial es recibir en nuestro corazón a Jesucristo. Amén, hermanos. Así es que, hermanos míos, lo primordial, lo más importante es, hermanos míos, gloria al Señor, ver la palabra del Señor. Y sobre todas las cosas. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Quiero orar por ustedes. Señor, te doy gracias, Padre. En el nombre poderoso tuyo, Jesús de Nazaret, Creador del cielo y de la tierra, un Dios grande, un Dios poderoso, que haces milagros, papá. Bendiga a los 650 personas que ha estado conectado, que están conectados, para tu obra, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Padre mío, aparta todo espíritu inmundo. Echamos fuera todo demonio. Toda cadena se rompe, toda atadura se rompe, toda esclavitud, todo yugo cae en el nombre de Jesús. Oh, rima, shira, mahanta, rima, haya. Hay poder en el nombre de Jesús. Todos sectas que se involucran, que se introduce a tu obra, Padre, tú mismo, Señor, papá, Dios mío, tenga piedad, tenga misericordia, echa fuera todo demonio, papá. En el nombre de Jesús, a tus manos pongo, papá, cada obra, cada denominación. Cuida, guarda, papá, como la niña de tus ojos, Señor. Padre Santo, el que está enfermo, el que está mal, Señor, en tus manos pongo.
cuida, guarda, Señor, sánale, quita toda esa enfermedad, quita toda esa maldad. En el nombre de Jesús, toda hechicería, toda brujería, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. Echamos fuera, que sea libre, sea sano, en el nombre de Jesús, Padre mío. Papá, en tu nombre, Padre Santo, danos sabiduría y ciencia para entender tu palabra. Gracias, mi Padre. Gracias, Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Oh, Jehová de los ejércitos. Oh, Ramashira Mahantari Mahaya. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Papá, gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre. Con toda mi alma, mi corazón, te agradezco por esta enseñanza que me has enseñado y a la vez a mis hermanos también. Gracias, papá. Sin ti nada somos. Amén y amén, amén. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un fuerte abrazo, hijos. Bendiciones. Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Brasil, Ecuador, que nos escuchan, incluso de España y de otros países. Bendiciones.